Muchas gracias, consejero presidente. En primer lugar, pues bienvenidos diputadas, diputados del grupo de trabajo sobre la reforma del Estado, la reforma electoral. Creo que esta es una gran oportunidad para este intercambio entre la autoridad electoral de carácter administrativo, para poner a disposición de todos ustedes su experiencia en la aplicación de la legislación electoral y cómo a partir de esa experiencia pueden desprenderse algunas lecciones para mejorar, perfeccionar nuestro sistema electoral. En particular, me gustaría en estos minutos compartir con ustedes la experiencia en la aplicación de la reforma en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y las campañas electorales. Como ustedes saben, esa reforma se aprobó en la pasada reforma político-electoral, como se le llamó de manera más amplia, porque no solamente tocó la parte relacionada con la fiscalización. En el 2014, que es el año en el que nace el Instituto Nacional Electoral, sustituyendo al Instituto Federal Electoral. Esa reforma planteó un nuevo modelo de fiscalización que pues se resume esencialmente en cuatro grandes medidas, ¿no? En primer lugar, se creó una sola figura nacional, una sola autoridad nacional encargada de fiscalizar con los mismos estándares el reporte contable financiero de partidos políticos y campañas electorales, independientemente del ámbito federal o local en el cual se realizaban las elecciones. Una segunda medida fue introducir en el artículo 41 de la Constitución como causales expresas de nulidad de una elección el rebase de topes de gastos de campaña y el uso de recursos ilícitos en las campañas. Asociado con esto, una tercera característica es mandató una fiscalización expedita, rápida, para que los resultados de la fiscalización se pusieran en manos de las autoridades que califican las elecciones para que decidieran si esos resultados implicaban algunas de las causales de nulidad previstas en la Constitución. Y finalmente, también relacionado con esto, mandató al Instituto Nacional Electoral el desarrollo de un sistema de reporte de ingresos y gastos en línea para partidos políticos y candidatos con el fin de rendir cuentas de los recursos empleados, ya sea en actividades ordinarias o de campaña. Este modelo está operando hoy en día. Fue un esfuerzo del cual tocó coordinar al Instituto Nacional Electoral, pero hoy en día operan con normalidad, de forma, yo creo que su introducción e implementación ha sido un éxito. Existen reglas para el reporte de recursos que son homogéneas independientemente del tipo de elección, federal, estatal o municipal. Los dictámenes se entregan de forma oportuna a los tribunales electorales para que valoren en la calificación de la elección si se aplica o no alguna de las causales de nulidad. Existe también ya una cultura de reporte en línea para partidos políticos, candidatos independientes,
durante el ejercicio de las operaciones y no hasta el final, como ocurría con el modelo pasado. A pesar de todo eso, sin embargo, es necesario reconocer que hay áreas de oportunidad, cosas que pueden mejorarse de la operación de este sistema. Empezaría señalando la sobrecarga de actividades en la unidad técnica de fiscalización, que en un año tiene que revisar los informes y preparar los dictámenes del ejercicio ordinario, de las campañas, ya sean locales o federales o concurrentes, que tenemos ahora. La concurrencia es el nuevo fenómeno que tiene que fiscalizar a los partidos en formación, un proceso en el que nos encontramos actualmente, y que tiene que supervisar la liquidación de partidos que han perdido su registro, que tiene que fiscalizar a asociaciones políticas nacionales, que tiene que fiscalizar a organizaciones que hacen observación electoral en elecciones federales, y creo que esta reforma puede ser un buen momento de revisar qué es esencial para las funciones de la Unidad Técnica de Fiscalización y el Instituto Nacional Electoral, y que otras pueden trasladarse a otros ámbitos. Por ejemplo, es conveniente que siga la unidad fiscalizando a las APNs cuando ya no reciben recursos públicos. Podemos prescindir de eso. Es algo que quizás sobrevivió de manera inercial. Es indispensable que se fiscalice a las organizaciones que reciben recursos para hacer observación electoral cuando hay otras instituciones involucradas en fondearlas y están sujetos a otro tipo de controles. En fin, creo que son áreas que pueden explorarse para descargar las funciones de la Unidad Técnica de Fiscalización y permitir que sus recursos se apliquen a aquello que realmente importa, que es esencialmente cuidar de la equidad de la contienda y cuidar también que los partidos políticos reciban y utilicen recursos apegados al marco legal. En un segundo plano, mencionaría que la unidad requiere de intercambio de información principalmente con otros órganos del Estado, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, por mencionar los dos principales, y se requiere que ese intercambio sea más fluido de lo que ha sido hasta ahora, aunque ha venido mejorando con el paso del tiempo, pero en los plazos tan cortos que tienen que revisarse los informes y prepararse los dictámenes de campaña, que no pueden exceder desde un principio los 40 días, a menudo ese plazo se cumple sin que tengamos respuestas a nuestros requerimientos de información y tenemos que sacar los dictámenes pues con lo que tenemos en ese momento. Entonces, medidas para acelerar y darle mayores atribuciones al Instituto Nacional Electoral para requerir información ayudarían a que el trabajo de la unidad fuera mejor de lo que es ahora. En tercer lugar, mencionaría el caso de los topes, tanto de gastos como de aportaciones, ¿sí? Particularmente el problema que hay es que no existen criterios uniformes para determinar los topes de gastos de campaña y esos criterios deben ser realistas para elecciones federales y locales y no reducirse a una fórmula simple como lo tenemos actualmente en la legislación. Entonces creo que la reforma debería explorar mecanismos para que los topes fuesen
lo más homogéneos posibles, quizás tomando en cuenta como factor el número de votantes registrados en la demarcación, que tome en cuenta factores como la inflación, diferencias en el costo de vida entre las regiones, en fin, hacer una forma más realista significa, desde mi punto de vista, hacer una forma más sofisticada para los topes de gastos de campaña. Y lo mismo creo que tiene que pensarse en el caso de las aportaciones de simpatizantes y sobre todo de estos, pero también de los militantes, creo que pensando en el futuro, en el largo plazo debemos aspirar a que las aportaciones, a que los partidos políticos recauden entre militantes y simpatizantes, pero que su base de aportantes sea lo más amplia posible. Son algunas ideas para contribuir al debate. Consejero presidente, muchas gracias.